Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean en esta mañana bienvenidos el día de hoy, martes 27 de octubre del año 2020, a este espacio titulado Bajo la Sombra del Omnipotente, donde venimos precisamente a eso, a estar bajo la sombra del Señor para buscar su refugio, su sustento, su fortaleza, su manutención, su atención en medio de las situaciones diarias de la vida. Bien, quiero animarle en esta mañana para que juntos miremos el libro de Habacuc, uno de los profetas menores que están condensados en la Biblia, el libro de Habacuc, un hombre que siendo profeta de Israel, sin embargo siendo un hombre de Dios, siendo un hombre como temeroso de Dios, enfrenta problemas, situaciones diarias de su tiempo, y sin embargo él ora al Señor, clama al Señor, busca la presencia del Señor, y vemos un relato, podríamos decir, una conversación en ese tiempo y espacio en el que Habacuc busca al Señor para orar, para clamar. Y vamos a mirar esta oración de Habacuc. Vaya abriendo sus Biblias allí en Habacuc, capítulo 1, Habacuc, el profeta menor de Habacuc. Habacuc sencillamente empieza orando, y esta oración prácticamente está titulada o dividida más bien en varios aspectos. Habacuc, por ejemplo, comienza orando con una queja. Él comienza orando con una queja. No sé si a usted le haya pasado momentos donde usted ora, clama, busca de Dios, busca la santidad, busca agradar a Dios, hace la voluntad de Dios, ayuna, lee la Biblia, estudia, le sirve al Señor, mejor dicho, está metido de narices en esta carrera cristiana. Y sin embargo, llegan momentos en los que usted, y tal vez haya pasado o vivido, en los que ora, clama y no ve respuesta, y pareciera que las cosas cada día son más difíciles. A veces uno ora por hermanos en la fe que se han enfermado y terminan muriéndose. Entonces uno dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Dios? Y a veces pareciera, no sé si usted haya tenido la sensación, espero que no solamente me esté pasando a mí o me haya pasado solamente a mí, la sensación donde a veces pareciera que uno estuviera adorando a un Dios cruel, un Dios que se gozara con el sufrimiento, un Dios que se deleitara vernos padecer, y un Dios de alguna manera lejano, distante, que no se percibe, que sencillamente no atiende a nuestra situación. Pues Habacuc vivió eso, y siendo un hombre de Dios, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre que sencillamente siendo profeta de Israel, y sin embargo él vivió esos momentos y se sintió así, viendo tanta indiferencia, viendo tanta injusticia, viendo tantas situaciones en su época, y él se acerca al Señor y ora de la siguiente manera. Habacuc, capítulo 1. Vamos a mirar varios momentos de esta oración de Habacuc. Habacuc en el capítulo 1, en el versículo 1, dice de la siguiente manera: la profecía que vio el profeta Habacuc. Y en el versículo 2 hace una pregunta a Habacuc al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Primer momento de la oración de Habacuc, un momento de queja, de reclamo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me hace ver violencia? ¿Por qué me permites ver tantas situaciones? ¿Hasta cuándo? Tanto que clamo y no veo nada. Si no tan Habacuc, a mí me anima mucho eso, ver la sinceridad en la oración. A veces nosotros queremos adornar nuestras oraciones,
con palabras rebuscadas a Dios. Dios el excelentísimo, todopoderoso, majestuoso. Y Dios que conoce nuestro corazón, lo que realmente hay en nuestro corazón, porque a veces las decimos simplemente por rastrillo, pero realmente nuestro corazón a veces está dolido, está con duda, está con situaciones, quisiéramos no orar, que estamos de mal genio porque Dios nos responde, y sin embargo Dios es selectísimo, y el Señor que conoce nuestro corazón, ¿sabe qué dice? Este de labios me está honrando, pero realmente su corazón está lejos de mí. Oiga, no hay nada más importante para Dios que seamos sinceros delante de Dios. Yo he sido enfático en todo lo que he venido enseñando acerca de la oración sobre eso. Ser sincero en la oración. Ser sincero. Decirle al Señor, me duele, siento esto, me pasa así, estoy de esta manera, no sé, no te veo. ¿Por qué? Me sustenta desde la Biblia viendo a un Habacuc que sencillamente pone su queja. Pero vamos en el segundo paso de esta oración de Habacuc. Primero, él pone una queja. Comienza quejándose. Es decir, se vale una queja reverente delante de Dios, no una quejadera. Porque una cosa es la queja y otra cosa es la quejadera. A toda hora hay gente que se la pasa quejándose delante de Dios a toda hora. No, aquí está Habacuc en una queja reverente. ¿Por qué Dios? ¿Hasta cuándo clamaré? Y mire la respuesta de Dios a esa queja. Miremosla. En el versículo 5 del capítulo 1 de su libro Habacuc. Dice, esto le contesta el Señor a Habacuc: mirad entre las naciones y ved, y asombraos porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma proceden su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que el leopardo y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. ¿Qué le está queriendo decir el Señor aquí en palabras más sencillas? Habacuc se está quejando delante de Dios. ¿Por qué tanta violencia? Y el Señor le dice, bueno, le tengo noticias, las cosas se van a poner peores. Es lo que prácticamente, parafraseando todo esto, lo que el Señor le está diciendo a Habacuc. Tranquilo que las cosas se van a poner peores. ¿Está viendo violencia Habacuc? Tranquilo que esto va a empeorar. Es lo que le está queriendo decir el Señor. Sin embargo, el Señor le da una promesa a Habacuc. Le está diciendo, voy a permitir que vengan los caldeos y se los lleven cautivos. Las cosas se van a poner más tremendas. Pero aquellos que voy a usar, o voy a permitir que vengan y les hagan la vida cuadritos, ellos también van a recibir su merecido, le dice el Señor a Habacuc por allá en el capítulo 2, en el versículo 6. Y le habla de unos ayayay que vendrán sobre aquellos que le han hecho la vida cuadritos a Habacuc. Dice en el versículo 6 del capítulo 2, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo no había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos, por cuanto tú has despojado a muchas naciones. Todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Y en el versículo 9 encontramos otro ayayay. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. En el versículo 12 del capítulo 2 encontramos otro ay. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Por allá en el versículo 15 encontramos otro ay. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le das su hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te ha llenado de deshonra más que de hombre de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrás hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Y por allá en el versículo 19 del capítulo 2 de Habacuc encontramos otro ay. Ay del que dice al palo, despiértate,
y a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Es decir, en ese orden, Abacú se presenta delante de Dios, ora, pero su oración comienza con una queja. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me permites ver violencia? ¿Hasta cuándo clamaré? El Señor, segundo, le dice, tranquilo Abacú, que las cosas se van a poner peores. Uno quisiera orar y que el Señor le dijera, tranquilo que todo se va a solucionar, pero la respuesta que recibe Abacú es, sencillamente tranquilo Abacú, que las cosas se van a poner peores. Pero el Señor le promete que esa nación, que el de los caldeos, que Él va a permitir que vengan a llevárselos al pueblo de Israel cautivos, el Señor también ya les tiene preparado un castigo, les tiene preparado un pago a causa de su maldad. Es decir, le está queriendo decir, tranquilo Habacuc, que ellos también van a recibir su merecido. Y bueno, y se da un poco de cosas, espero que le animo a que usted se lea todo el libro de Habacuc, son nomás 3 capítulos. Y ya lo más interesante aquí es donde yo quiero llegar en esta mañana, es cómo cambia la situación en ese momento de oración de Habacuc. En el capítulo 3, ya los finales versículos, en el versículo 17 como que Habacuc entiende, comprende los designios de Dios y termina diciendo, aunque la higuera no florezca, capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, versículo 18, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Allá es donde quiero llegar. ¿Qué hace Habacuc? Comienza su oración quejándose. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué me pasa tantas cosas? Y eso que clamo. El Señor le dice, tranquilo que las cosas se van a poner peores, mi querido Habacuc. Le voy a mandar una nación de los caldeos que los va a llevar cautivos, pero ellos también van a recibir su merecido. Y después de que sean unos eventos allí, Habacuc entiende y comprende la dinámica de Dios, del mover de Dios, y termina diciendo, dando esta declaración de los últimos versículos que hemos leído. Aunque la higuera no florezca, aunque las situaciones no pasen, no suceda lo que quiero, aunque pase todo lo que pase, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Qué fácil, ¿no? Bonito es leer, chévere, pero vívalo. Vivirlo es lo más difícil. Y allá es donde yo quiero que esta mañana enfoquemos nuestra oración. Llegan momentos a veces en la vida difíciles, situaciones. Y espero que no solamente a mí me haya pasado, repito eso, porque de pronto usted dice, no, yo bendecido, prosperado y en victoria, a mí no me pasa nada, a mí nada me duele. Bueno, lo felicito por su fe. Yo también soy hombre de fe, pero créame que a veces la fe se ve amenazada, a veces la fe tambalea, a veces llegan las dudas, a mí no me da temor decir eso, a mí no me da temor decir que a veces también dudo, a veces como que me desanimo, como que me desaliento y digo, esto tanta oradera y para qué no pasa nada, y cada día como que las cosas van de mal en peor. Veo desde la Biblia un hombre de Dios, Habacuc, y ni qué decir de David, y ni qué decir de Pablo, y ni qué decir del mismo Jesús en la cruz, crucificado allí. Padre, ¿por qué me has abandonado? Se vale, es válida una queja reverente. A veces nosotros queremos adornarnos con mantos de religiosidad y con palabras rebuscadas para dirigirnos a Dios, y Dios, que conoce realmente nuestro corazón, dice, este de labios me está honrando, pero realmente su corazón está lejos de mí. Que Dios nos guarde y nos ayude a ser sinceros, y que podamos algún día verdaderamente decir, aunque no vea respuestas, aunque cada día las cosas sean peores, aunque el Señor cada día por más que te busque y no vea nada claro, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación, pero que no sean palabras rebuscadas, que realmente sean palabras que salgan del corazón. Allá es donde quiero apuntar esta mañana la oración, a ser sinceros y abiertos con Dios, transparentes con Dios. O sea, ¿qué es transparente? Transparente es un cristal que puede mirar, donde usted puede observar al otro lado, donde usted puede observar al otro lado lo que hay. Y ayer yo miraba, precisamente hacía ese ejercicio, mirando aquí a través de la ventana, y veía una situación que no es alentadora, no la voy a mencionar, pero no es alentadora, sencillamente
para nuestro entorno donde estamos viviendo. Sin embargo, yo miraba atrás del cristal y decía, oiga, mirar tras del cristal sencillamente no es tapar lo que se ve al otro lado, sino sencillamente es mostrar tal cual lo que se ve. Así de sencillo es. Y ser transparente, una persona transparente delante de Dios es eso, demostrarle y mostrarle cómo somos, cómo somos. ¿Para qué se cubre uno con mantos de hipocresía, con mantos de religiosidad, aparentándole a Dios sabiendo que Dios conoce nuestro corazón? Podemos engañar a todo el mundo, nos podemos engañar inclusive nosotros mismos, pero realmente Dios honra la oración de un corazón honesto. Dios la honra cuando tú eres sincero con Él y le dices, me duele, Señor. Encontramos a Job también por allá en otro momento, donde Job le dice al Señor, Señor, es que yo no soy de bronce, yo soy de carne y hueso, también me duele. Pues estoy parafraseando lo que Job le dice al Señor, pero en esas palabras más o menos le está diciendo, Señor, a mí también me duele, yo no soy de bronce. Así de sencillo es. Así que en esta mañana ya vamos a enfocarnos a eso, que podamos decir con toda libertad verdaderamente, eso es fe, confianza, con toda confianza podamos decirle al Señor, aunque la higuera, versículo 17 del capítulo 3, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Que Dios nos ayude a que esto no sean simplemente palabras religiosas rebuscadas, sino que realmente sea una condición interna de nuestro corazón, de una condición que estemos viviendo delante de Dios. Eso es relación con Dios. Esa es relación con Dios, de padre a hijo, decirle, papá me duele, papá yo también siento, no te siento, no veo nada, veo oro y no pasa nada. Oremos desde esa perspectiva y lo animo en esta mañana a que te sinceres con Dios, cuéntale cómo te sientes, si te duele, si sientes a Dios distante, dile Señor como que no te siento. Eso no es pecado ser sincero delante de Dios, al contrario, Dios espera escuchar de sus hijos una oración, unas palabras con honestidad, sinceras, francas, abiertas, transparentes y no mantos de hipocresía, religiosidad con palabras rebuscadas. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, Dios de la gloria. Común y corriente como somos, personas humanas, frágiles, hemos aprendido tanto de ti. Tú, bendito Señor, cuando estabas a punto de ir al Getsemaní, cuando estabas a punto de ir mejor a la cruz, estabas a pocas horas de que te llevaran prisionero, bendito Señor, los judíos. Y sin embargo, Señor Dios de la gloria, tú a tu equipo de trabajo, a tus 12, a los que estaban allí junto contigo, tú, Señor, no les tapaste nada, no les ocultaste nada. Sencillamente siendo Dios, humanado, sencillamente les dice, mi alma está triste hasta la muerte. Qué tremendo eso. El mismo Señor, el mismo Dios, siendo humano allí 100% en su naturaleza humana, se expresa tal cual es. Dice, mi alma está triste hasta la muerte. Él no se puso a ocultarle nada a sus discípulos. Y sin embargo está allí otro hombre, Pedro, siendo un ser humano mortal, sencillamente Pedro se creía Dios. Pedro dice, no Señor, aunque se escandalicen, yo no. Y contigo hasta la muerte, yo no te negaré. Y el Señor, conociendo la condición de Pedro, sencillamente lo pone, le enseñan, le da una lección de lo que significa ser un ser humano. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Señor, estamos como seres humanos comunes y corrientes. Gracias por Habacuc y por este escrito que nos permites, Dios de la gloria, leer en esta mañana, en el cual, Señor, nos alienta. Tal vez, bendito Señor, hoy muchos de nosotros lo dudamos antes de conectarnos por estos medios, lo dudamos antes de conectarnos en la oración contigo, porque Señor, Dios de la gloria, no es desconocido que a veces oramos, clamamos, te servimos, te buscamos, vivimos en santidad, procuramos hacer tu voluntad, procuramos agradarte y no vemos respuesta. Y vemos situaciones difíciles y vemos que las situaciones empeoran y vemos que como que no hay nada, como que no pasa nada. Señor, en esta mañana venimos, Dios de la gloria, con una queja reverente delante de ti, a preguntarte, Señor, ¿por qué? Lo hizo Habacuc. ¿Por qué me permites ver tanta violencia? Dijo Habacuc. ¿Por qué hasta cuándo clamaré y no responderás? Dijo Habacuc. Aquí no se le estaba cayendo la fe. No es que no fuese un hombre de fe.
No es que no fuese un hombre tal vez que tuviera dudas acerca de Dios, no creyera en Dios, sencillamente creía, y porque creía era precisamente que tenía toda la libertad de expresar esa queja reverente delante de Dios. Hoy, Señor, nos sinceramos contigo. Hemos orado por años. Señor, hemos orado y hemos clamado. Y Señor, siendo sinceros, como que a veces no vemos nada. Como que a veces no vemos respuestas. Señor Dios de la gloria, hoy Dios de la gloria, Padre Santo, sin el temor de equivocarme, me acerco a ti, Padre amado, creyendo, bendito Señor Dios de la gloria, que tú recibes, Padre amado, la queja de un corazón reverente, Padre amado. La queja abierta, la queja transparente, Señor Dios de los cielos. Aprendemos de ti mismo, Señor, cuando estabas en la cruz, cuando, Señor, por el pecado que llevabas del mundo, Señor, allí hubo una apertura entre la relación entre ti y el mismo Padre. Y por eso, Señor, Jesús allí en la cruz se sintió solo y tú mismo dijiste, Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Sencillamente, Dios de la gloria, esas palabras salieron de una lección que quería enseñarnos, de que querías enseñarnos a los seres humanos, Dios de la gloria, que nos creemos dioses, querías enseñarnos a que andáramos en la condición de un ser humano, que por llevar la condición de este mundo infectado por el pecado, sufre por la condición del pecado, sufre por las injusticias, sufre, Señor, sencillamente porque le correspondió, Señor Dios de la gloria, porque aunque no era tu propósito cuando lo creaste, sencillamente por la desobediencia nos ha acarreado, bendito Señor, al sufrimiento, a la injusticia, a las incertidumbres, al porqué, a las preguntas de la vida. Y sin embargo, bendito Señor, Jesús Jesús prácticamente filosofa en esa cruz. Jesús pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Habacuc también está filosofando prácticamente. Allí está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me permites ver tanta justicia, tanta injusticia? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo clamaré? Señor Dios de la gloria, hoy queremos con un corazón abierto también preguntarte. Y allí tú que estás al otro lado, pregúntale al Señor si tienes alguna pregunta, háztela con toda libertad, con toda libertad. Yo personalmente le echo mis propias preguntas, le digo, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué cuando entre más oro? ¿Por qué cuando te busco? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué no veo respuestas? ¿Por qué tantas situaciones que suceden en mi vida, alrededor, en las personas que amo? ¿Por qué suceden cosas que a veces no entiendo, no comprendo? Sencillamente, Señor Dios de la gloria, eso no nos va a desechar. Dios no vas a estar rascando la cabeza diciendo, ay, ¿ahora qué hago con este? Le faltó fe. Le faltó fe a este, ¿qué hago con este? Me va a tocar buscar a otro para que ore, para que dirija el espacio de oración, porque este lo veo tambaleando. No, 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 al contrario, mi amado. Cuando tú eres sincero delante de Dios, Dios te responde el por qué. Mire, Habacuc fue un hombre que no fue hipócrita. Habacuc sencillamente se presenta delante de Dios y le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Mire lo que dice en el versículo 1, en el capítulo 1, el versículo 2, le dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? O mejor le dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley está debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mira, aquí está hablando Habacuc. Habacuc está delante de Dios, presentando su queja reverente. Esta mañana tienes porqués, tienes preguntas para hacerle a Dios, háztelas a Él. Dile, Señor, ¿por qué si yo tanto te busco, por qué estoy viviendo, por qué estoy atravesando lo que estoy atravesando? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Sabes que a veces somos optimistas? A veces somos optimistas y no me cansaré de repetir eso. A veces confundimos el optimismo y el positivismo con fe. No, es que yo esto va a mejorar, esto va a cambiar y Y eso se llama ser positivo, eso no es fe. La fe es estar en medio de las situaciones difíciles. ¿Sabe qué es la fe? Se lo voy a decir en esta frase. Permítame, le digo qué es fe. Fe es que lo que se teme debe ser soportado mediante la fe en Dios. ¿Qué es? Lo que se teme debe ser soportado mediante la fe en Dios. Eso es fe. Que a pesar de las situaciones,
tú te mantienes confiado en tu Dios. Por eso el profeta aquí está desarrollando, nos está dando una clase de fe y está diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque las vacas sean quitadas del corral, aunque no vea nada, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Eso es fe. Y si notamos, Habacuc comienza se postra delante de Dios con una queja reverente, pero termina alabando a Dios, dando una declaración de fe. Eso es lo que pasa en la oración. Eso es lo que pasa en la oración. Cuando tú oras, en la oración sucede algo, en la oración pasa algo. Dios ministra el corazón, Dios trae la fortaleza, Dios trae claridad y lucidez para entender sencillamente cuál es su dinámica, cuáles son sus propósitos, cuál es su voluntad. Y por eso se es válido cuando se viene a la oración con una queja reverente, pero con una mente abierta, dispuesta a que Dios hable, a que Dios dirija, a que Dios sencillamente nos cuente las razones del por qué. Tal vez en esta mañana tú tienes muchos por qué para preguntarle al Señor por qué esta situación, pero cuando tú estás abierto a que Dios te hable, sencillamente Dios te va a dar la respuesta y te va a decir, mira, estás viviendo esto, estás pasando esta situación, estás viviendo esto, por estas situaciones, y tú estás abierto, entonces vas a entender como entendió Habacuc y vas a terminar diciendo, ahora lo entiendo, Señor, muchas gracias porque no lo entendía, muchas gracias, ahora sí lo entiendo. Así que aunque no venga la respuesta, aunque no vea la señal tuya, aunque no pase nada, con todo seguiré orando, con todo seguiré clamando, con todo seguiré amándote, con todo seguiré sirviéndote, con todo seguiré en esta carrera de la fe, aunque no vea nada. Allá es donde, Señor Dios de la gloria, queremos llegar. Allá es donde queremos llegar, Dios de la gloria. A ser sinceros contigo, a no usar de palabras rebuscadas en los espacios de oración. Señor Dios de la gloria, porque tú no la vas con la hipocresía. A veces queremos tapar, Señor, nuestra situación con mantos de hipocresía. La palabra hipocresía significa sencillamente actuar, mostrar algo que no es, bendito Señor Dios de la gloria. Padre Santo, ayúdanos, Dios de los cielos, Padre amado, a ser sinceros, abiertos contigo, bendito Rey, dándote a entender, no porque tú no lo sepas, sino, Señor Dios de la gloria, explicando lo que nos sucede, porque eso nos hace, Dios de la gloria, darte a entender de que somos dependientes de ti, que separados de ti no podemos hacer nada, de que te necesitamos todos los días de nuestra vida, bendito Señor, y aunque no veamos nada, y aunque no pase nada, y aunque no suceda nada en estos espacios de oración, bendito Señor, ayúdanos, bendito Señor, como dijo el profeta Habacuc, aunque no vea nada, aunque no pase nada, aunque no suceda nada, aunque no vea respuestas a mi oración, que podamos concluir diciendo, Señor, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, y el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Esa segunda parte de la declaración de Habacuc pues está poniendo un símil entre las siervas, es decir, esos animales que se las pasan entre las peñas o por allá entre las peñas en los montes. Saben que ellos tienen algo en sus garras, que ellos pueden escalar con facilidad las peñas, pues, las siervas, es decir, esos animales, usted los ve por los montes, ojalá puedas verlos en algún programa de televisión, cómo ellos escalan las montañas. Ellos escalan porque tienen en sus garras algo allí, y eso es lo que está poniendo Habacuc en esa referencia. Me harás sostener en las alturas como la sierva, no me soltarás, mantendré agarrado a ti, en mis alturas me hace andar, es lo que está queriendo decir aquí Habacuc, poniendo el ejemplo de esos animales. Señor Dios de la gloria, Señor Dios de los cielos, Padre amado, aunque no veamos nada, tenemos la certeza de que en nuestras alturas nos haces andar, de que tú eres nuestra fortaleza, bendito Señor. Y quiero que en esta mañana, Señor, esto no sean simplemente palabras rebuscadas. Quiero, Señor de la gloria, llegar a ese nivel. Quiero llegar al nivel donde verdaderamente pueda declarar como declaró Habacuc, aunque no vea nada, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación.
Vamos en este proceso, bendito Señor, porque eso es una sinceridad, eso es una oración sincera, eso es una oración abierta, eso es una oración donde, Señor Dios de la gloria, Habacuc habla, pero él está más atento a lo que tú le hablas. Y bendito Señor, tú le dices, sí, tranquilo Habacuc, aunque las situaciones estén difíciles, la noticia es que se va a poner peor, pero aquellos que van a venir, aquellos caldeos que van a venir a llevarse al pueblo de Israel cautivo a Babilonia, a ellos también les tengo preparada su recompensa, a ellos también les tengo preparado su castigo, a ellos los voy a permitir que vengan y les hagan la vida cuadritos, pero ellos también ya van a tener su propio pago. Es lo que le está queriendo decir el Señor a Habacuc. Y Habacuc empieza a entender y a agarrar allí la dinámica del mover del propósito de Dios, y por eso termina dando esa declaración puntual al final de su oración. Aunque no vea nada, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Señor Dios de la gloria, hoy Padre amado, tú nos invitas a que nuestras oraciones sean sinceras, a que nuestras oraciones verdaderamente, Señor Dios de la gloria, salgan de un corazón, ¿por qué no decirlo? Dolido, tal vez desanimado, tal vez desalentado, pero sincero y abierto delante de ti. Señor, gracias. Gracias porque tú honras la oración de un corazón honesto. Tú la honras, Padre amado, Señor Dios de la gloria, porque es lo que esperas ver de nosotros, sinceridad, Señor Dios de los cielos, es lo que espera ver de nosotros, honestidad, transparencia, que no nos tapemos con manto de religiosidad. Tú no le dijiste a los discípulos, no hagan como los hipócritas, que aman las oraciones y que los vean y los aplaudan y que sean oídos en las plazas. Sencillamente no hagan así. Tú más bien entra en el lugar secreto, y ese lugar secreto, tal vez, bendito Señor, no tiene que ver con un lugar ni con un espacio, tal vez tiene que ver con una condición del corazón, allí como diciéndonos a nosotros, cuéntame tu secreto. Cuéntame cómo te sientes, cuéntame todo lo que te pasa, cuéntame aquello que no le contarías a nadie más, de tú a tú, es lo que le está queriendo decir el Señor allí. Cuéntame de corazón a corazón, ¿qué te pasa? Eso es lo que está queriendo decir el Señor allí cuando dice, entra en tu lugar secreto. Entra en ese lugar secreto y cuéntale a Dios cómo te sientes realmente allí. Si lo quieres hacer, hazlo. Si tienes la oportunidad de decirle, Señor, realmente mira que me pasa esto, tengo esta situación y no entiendo. Yo he orado y no veo nada, no veo respuestas. Se es válido el reclamo reverente delante de Dios. Porque cuando tú te vienes al Señor con un reclamo reverente y con una mente abierta y dispuesta a que Dios te hable, Dios te abre el corazón y te dice el por qué, te da la respuesta a esa oración. Y allí es donde encuentras las respuestas. Y puedes decir, oh, mira, yo no lo había entendido. Lo entendió Habacuc, no lo entendía. Llegó ese momento de oración con incertidumbre, con preguntas, con reclamos, con queja, y terminó alabando al Señor. Hoy te alabamos, Señor, Dios de la gloria. Qué importante es la oración, qué importante es la oración. Pero cuando la oración es sincera, cuando la oración no es religiosa, cuando la oración no es ritualista, cuando la oración depende y se desprende de una relación entre el Hijo y el Padre. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad, no de orar como una manera ritualista, sino de venir a ti simplemente con palabras sencillas y honestas, decirte, Señor, me duele. Decirte, Señor, estoy desanimado. Decirte, Señor, estoy desalentado. Decirte, Señor, ¿por qué? Gracias, Señor, por ser nuestro Dios que se humanó y se identificó con la condición del ser humano. Por eso en Hebreos el Señor mismo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Y nos da la invitación que cualquier ser humano quisiera tener. Acérquense pues confiadamente al trono de la gracia, y allá hallarán gracia y misericordia para el oportuno socorro. Allí es donde está la respuesta, en el trono de la gracia. Gracias, Señor Dios de la gloria. Gracias, Señor. Gracias por ayudarnos a entender lo que significa esta relación que hemos desarrollado contigo, esta relación de la cual tú fuiste el iniciador. Nosotros te amamos a ti, dice Juan, pero porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor Dios de la gloria, por ser nuestro Dios, por darnos la oportunidad de venir cada mañana a buscarte, pero no de una manera religiosa, no de una manera ritualista, no por compromiso, no porque toca, sino sencillamente, Dios de la gloria, porque hay una relación estrecha entre un Dios que anhela escuchar
Óigame bien, la queja reverente de sus hijos. ¿Cómo se siente? Tal vez tú eres papá, tal vez tú eres mamá, y tal vez te has identificado cuando tus hijos les pasa algo y tú lo notas y lo percibes y yo quiero que mi hijo me diga esto, me hable, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Sabes? Así es nuestro Dios y el Señor dice que si nosotros siendo padres malos, y cuando está hablando de padres malos no está queriendo decir que somos malosos, sino está diciendo ustedes padres imperfectos, que se equivocan, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a los que se las pidan? Mire, nuestro Padre nos anhela, nuestro Padre nos anhela, anhela escuchar de los labios de sus hijos esa queja reverente. Señor, gracias. Gracias por ser nuestro papá. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por entender y comprender la condición humana, Señor, que está bajo el defecto de la condición infectada del pecado, bendito Señor, Dios de la gloria. Aunque ya somos redimidos, aunque somos justificados por la fe, aunque somos perdonados, lavados por tu sangre preciosa, Señor Dios de la gloria, pero todavía estamos en medio, sí, de un mundo, bendito Señor, caído, infectado por el pecado y la maldad, que quiera o no, nos salpica de una manera u otra, Señor. Fue lo que vio Habacuc, un hombre de Dios, un profeta de Dios, y sin embargo, Señor Dios de la gloria, gracias por ese hombre que expuso su queja abiertamente y encontró la respuesta y terminó alabando y adorando tu nombre, Señor, y con una declaración de fe y de confianza en ti. Gracias, Señor. Llévanos a ese nivel de fe. Llévanos a ese nivel de fe. Llévanos a ese nivel de fe. Que un día podamos hablar verdaderamente con toda sinceridad y decirte, aunque no vea respuesta, aunque no vea nada, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación, pero que sean palabras sinceras, no rebuscadas de nuestros labios. Gracias te damos, bendito Señor. Para ti la gloria, para ti la honra y la alabanza. Gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio de Juan, porque permitiste, Señor, enseñarnos allí cosas normales, cotidianas, bendito Señor, de tu tránsito por esta tierra, para enseñarnos verdades espirituales, Señor, que tienen que ver con nuestro futuro eterno. Te damos gracias, bendito Señor, por lo que has enseñado allí, por lo que nos seguirás enseñando. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, Dios me los bendiga en esta nueva mañana de hoy, martes 27 de octubre del año 2020. Bien, hemos estado orando, hemos estado clamando, así que qué bonito este libro de Habacuc, qué bonito porque nos anima a ser sinceros y abiertos delante de Dios. Mira que yo aprendí eso y no lo aprendí en el seminario, a sincerarme con Dios, lo aprendí en la escuela, yo lo llamo así, la escuela de oración e intercesión del Señor, es decir, con la raspa y gana, como dice alguien por ahí, con la rodilla delante de Dios allí, me aprendí a ser sincero delante de Dios, decirle cómo me pasa, y hay momentos en que tal vez llegan momentos en que no queremos decirle nada al Señor, nada, pero nada. Ya ha habido momentos donde uno le dice, Señor, hoy no quiero hablar contigo, así es sencillo, hoy no quiero hablar contigo, pero te postras ahí delante de Dios, duras ahí media hora, 10 minutos, 15 minutos, el tiempo que sea necesario, y le doy la seguridad de que sin decirle ni una sola palabra al Señor, tú no te paras de ahí igual, te paras diferente. Es como si te hubieras tomado un frasco de vitaminas y sin decirle ni una palabra al Señor. Te invito a eso, a que la oración no lo hagamos un ritual, a que de la oración no lo hagamos un amuleto, sino la oración es la expresión de nuestra relación con Cristo. Eso es la oración. No es una actividad religiosa, no es una actividad ritualista, es sencillamente la expresión de mi relación con Cristo. Eso es la oración, donde tú le hablas abierto, sencillamente de una manera práctica al Señor. Cuando tú entiendes eso, tú empiezas a disfrutar los momentos de oración. No se te hace carga y otra vez orar. ¿Qué le digo al Señor? No, sencillamente eso es la oración. Espero que algún día podamos dar un taller sobre la oración, que es muy importante, muy interesante, porque hay muchos conceptos de la oración que no conocemos y por eso a veces los reclamos, las quejas, todas las situaciones, el desánimo, por eso a veces vienen esas cosas en las cuales uno se frustra en cuanto a la oración. ¿Cómo sí que oré por ese enfermo y se murió? Y se frustra uno y termina uno frustrado con uno mismo, frustrado con los demás y hasta con Dios mismo. Así que algún día podamos
compartir un taller bien bonito acerca de la oración. Bien, cerremos ese paréntesis ahí y entremos en materia, mis amados. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Sin más, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, donde hemos estado hablando acerca de este evento que se dio alrededor de la fiesta de los tabernáculos. Allí está Jesús en el capítulo 7 y Juan nos está explicando lo que está sucediendo allí. Ahora el Señor ha dado unas indicaciones. Todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y mire lo que sucede a partir del versículo 40 del capítulo 7. Leámoslo de una vez. Capítulo 7, versículo 40. Leamos algunos versículos del capítulo 7, los versículos finales. Capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículo 40 dice: Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, ¿cuáles palabras? Pues cuando Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y esto dijo, pues dice, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había sido glorificado. Entonces, cuando oyeron esas palabras, ahí viene el contexto del versículo 40. Ahí los pongo en contexto. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, y de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Verso 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, oigan aquí, verso 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bien, así que a lo largo de todo este capítulo 7 hemos estado viendo las reacciones de la gente a la revelación que el Señor Jesucristo hizo de sí mismo. Es decir, él había venido diciendo, mi Padre y yo somos uno, Él trabaja, yo trabajo, y he sido enviado del Padre y todas esas cosas así parafraseando, y esto causa revuelo entre los judíos allí, entre toda la gente que Él escucha. Y una y otra vez allí, subrayando la resistencia que experimentaban las personas para aceptar definitivamente que Él fuera el Mesías. No les cabía, Jesús les explicaba por allí, ellos lo sacaban por allá. Si no les cabía, rayaba en su razonamiento las palabras de Jesús, hablando de un Mesías venidero, hablando del cumplimiento de las profecías, hablando del cumplimiento de las fiestas mesiánicas o de las fiestas judías que se darían. Las fiestas judías apuntaban a Jesús, las escrituras apuntaban a Jesús. Y sin embargo, estos benditos todavía no la habían agarrado. Por ahí en el capítulo 1, creo que es el capítulo 5, perdón, el mismo Señor les pone 4 testigos. Dice, Juan el Bautista ha testificado de mí, mi Padre ha testificado de mí, las escrituras testifican de mí, mis obras testifican de mí. Y estos benditos todavía no la habían agarrado. Estaba Jesús a pocos metros de ellos que celebraban sus rituales de la fiesta de los tabernáculos, y sencillamente una fiesta que daba cumplimiento al Mesías, y tenían al Mesías a pocos metros y sin embargo lo querían matar. Y sin embargo todavía en su razonamiento no aceptaban, y en su religiosidad y en un corazón endurecido por la religiosidad no entendían sencillamente que el Mesías estaba a pocos metros de ellos. ¡Qué tremendo! Esto mismo ya había sido anticipado inclusive por el mismo evangelista, es decir, por Juan, en su prólogo, allá en el capítulo 1, en el versículo 9, mire lo que dijo Juan acerca de Jesús. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Aquí
me parece interesante durante en esta pericopa, en esta porción bíblica, que 4 veces encontramos la palabra mundo. Es decir, el Señor vino a su mundo. Dice, en el mundo estaba. Es decir, estaba desde la eternidad y ahora vino a su mundo, pero su mundo lo rechaza. Es decir, vino a su creación y su misma creación lo está rechazando. Dice, en el mundo estaba, dice, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, es decir, su mundo creado por él y para él, sencillamente este mundo, dice, no le conoció. Y cuando dice renglón seguido, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ahora se está refiriendo a los judíos, específicamente a los judíos. Entonces, Juan en su prólogo nos está explicando, él vino a su mundo creado por él y su mundo lo rechaza, su mundo no le conoce. Viene a los suyos, que es su pueblo, es pueblo escogido, pueblo creado por Dios, el pueblo judío, y los suyos tampoco lo recibieron. Y ahí es donde saca ese versículo magno, donde nosotros lo usamos mucho para evangelizar. Pero los que le recibieron, a los que creyeron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, allá en el capítulo 11 del capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de Juan. Así que, en realidad, esta lucha entre la luz y las tinieblas, sencillamente, la vemos a través de todo el Evangelio de Juan. Y sirve para revelar el grave estado allí en el que se encuentra definitivamente el corazón humano. El corazón humano está vedado, sencillamente está nublado, está entenebrecido, está endurecido, que no quiere aceptar las verdades de Cristo. Ya lo he repetido varias veces, el ser humano sencillamente no rechaza a Cristo por desconocimiento. Esa es una de las cosas de las cargas, por decirlo de alguna manera, en las que se ha metido la iglesia del Señor. Tengo que predicarle a todo el mundo porque es mi responsabilidad delante de Dios y por supuesto que lo es. Por supuesto que es una gran responsabilidad y es una tarea y es una misión por la cual estamos aquí en esta tierra como iglesia. Pero el tema es que tenemos que predicarle a todo el mundo porque si no le predicamos a todo el mundo y si la persona se muere sin Cristo, se va por ignorancia. No se va por ignorancia. Todo el mundo tiene una conciencia de que hay un ser supremo, de que hay un Dios, de que hay alguien superior a él, el cual exige adoración. Así nos hizo el Señor, seres espirituales por naturaleza, dependientes de Dios. Así que inclusive el mismo apóstol Pablo, por allá en su carta a los romanos, por allá en los versículos 20 y pico, algo así, nos está diciendo, dice su conciencia, es decir, el ser humano es consciente de que hay un ser superior a él, de que hay un Dios, de que es adorador, es consciente de que tiene que adorar a alguien o algo. El ser humano no es consciente, por eso se adora a sí mismo o adora cualquier otra cosa. Pero sencillamente el ser humano está diseñado para adorar a Dios. Que adore otras cosas es diferente. Que no lo quiera adorar es diferente. Que lo quiera rechazar es diferente. Pero sencillamente los seres humanos no rechazan a Cristo por desconocimiento. Eso hay que tenerlo claro. Todos los seres humanos somos conscientes de que hay un Dios. Todos los seres humanos. Su conciencia los acusa, los defiende, dijo el apóstol Pablo a los romanos. Así que por esto es ingenuo pensar que las buenas nuevas de salvación, óigame bien, es ingenuo pensar eso. El problema está en el corazón del ser humano y es ingenuo, como he venido confirmando en esta mañana, es ingenuo pensar a veces que sencillamente las nuevas de salvación van a tener una cálida recepción cuando sean anunciadas en el mundo. Es decir, a veces nos engañamos con eso, con ese concepto de pensar que si nosotros predicamos el evangelio nos van a decir bienvenido. Bienvenido. Sencillamente va a ser rechazado. El evangelio será rechazado. Podríamos llegar a pensar que las personas no se convierten inclusive. Oiga lo que estoy diciendo en un momento. Podríamos llegar a eso. A pensar, las personas no se quieren convertir porque no se les ha explicado correctamente el evangelio. Porque no se les ha hablado del evangelio. Podríamos llegar a pensar eso. O porque no han tenido la oportunidad de conocer a un cristiano de buen testimonio. Y aunque es cierto que en muchos casos esto puede tener algo debe que ver con el rechazo al mensaje del evangelio, o una cosa, porque no lo entienden, o sencillo porque ven los malos testimonios. Sin embargo, nada de todo ello se podía aplicar a las personas que tuvieron la ocasión de entrar en contacto con Jesús. Es decir, por un lado, la claridad de las enseñanzas de Jesús causaba una profunda admiración aún entre los más acérrimos enemigos de Jesús. Ellos entendían clarito el mensaje.
como es tan claro el día de hoy. El mensaje del Evangelio es claro. El Señor no se dirige a los seres humanos por acertijos. El Señor no se dirige a los seres humanos por adivinanzas. No nos pone por vellones como hizo Gedeón. El Señor, cuando habla al ser humano y se dirige al ser humano para salvarlo, le habla de una manera clara, de una manera que pueda entender, de una manera que pueda ser accesible, de una manera que la pueda comprender, como en el tiempo de Jesús. Así que las enseñanzas de Jesús causaban cierta admiración aún entre sus enemigos. Miren lo que dice Juan 7:46. Los alguaciles, los que fueron enviados, la guardia del templo que fue enviada a prender a Jesús, mire lo que le contestaron a los fariseos cuando le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? ¿Qué contestaron ellos? Dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Tremendo. Por otro lado, ellos también comprendían que era imposible que alguien pudiera hacer más señales que las que hacía Jesús. Por un lado, las enseñanzas de Jesús eran claras y producían un impacto en sus oyentes, pero también las señales. Nadie había hecho esas señales que Jesús había hecho. Versículo 31, capítulo 7, versículo 31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. O sea que ellos tenían claridad de quién era Jesús. No había excusa para negarle. No había excusa para rechazarle. Por un lado, las enseñanzas de Jesús producían un impacto tremendo en las personas que lo escuchaban, pero también veían las señales, veían lo que Jesús hacía. Así que sencillamente no había excusa para negarse a creer en Jesús. Ellos mismos declaraban, sus mismos enemigos, los que lo querían agarrar, lo querían prender, los que lo hostigaban, ellos mismos daban estas declaraciones. Son ellos mismos los que dan estas declaraciones. Dice, muchos creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace, y jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Quién daba esas declaraciones? Pues los mismos enemigos de Jesús, los que lo querían prender. Así que el mundo hoy también tiene claridad quién es Jesús. Lo ven como su enemigo, sin embargo saben que es el Salvador del mundo. Sin embargo saben que es el enviado de Dios para salvar esta humanidad de sus pecados. Todo eso lo conoce el mundo, pero sin embargo por su corazón endurecido se cierran a la posibilidad de creer en Jesús como su suficiente Salvador. Es como hasta el día de hoy. Ya lo hemos dicho varias veces. El problema no es del mensaje, el problema no es del mensajero, el problema es del oyente, que endurece su corazón para no recibir el mensaje que viene de parte de Dios. Y como dijo el Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque a veces nos pasa eso. A veces miramos más el vaso que está allá al otro lado compartiéndonos un mensaje que el propio mensaje que el Señor nos está enviando. Eso le pasaba a Jesús. La gente entendía con claridad quién era Jesús, pero sin embargo veían los milagros, escuchaban sus enseñanzas, declaraban de sus propios labios quién era Él. Jamás hombre alguno ha hablado así. El Cristo cuando venga hará más señales que éste hace, pero sin embargo querían rechazarlo, pero sin embargo querían matarlo, pero sin embargo lo hostigaban. Qué tremendo lo que hace un corazón endurecido. Y a veces endurece por la incredulidad o a veces endurece por la religiosidad. También se endurece. Hay gente que es muy religiosa y el corazón endurecido, pero no han creído en Jesús. Ahí se la dejo. Así que la causa de su resistencia a creer en Jesús se debía únicamente, ya lo dije, a la rebeldía de sus corazones y a negarse definitivamente a hacer la voluntad de Dios. Y el mismo Jesús se lo expresa a ellos. Miren lo que les dice Jesús a ellos en el capítulo 7, versículo 17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si notan lo que está diciendo el Señor, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si realmente mi doctrina es mía o sencillamente es de Dios o sencillamente estoy hablando por mi propia cuenta. Así que el Señor les está poniendo allí en cintura. Esto no era solo un problema de aquellos judíos que estaban allí escuchando a Jesús, sino que es un mal que afecta a toda la humanidad en todos los tiempos. El mundo no anhela, ni tampoco está dispuesto a conocer a Dios y establecer una relación personal con Él. Sencillamente el mundo rechaza a Cristo, rechaza a Dios. Pablo lo dijo se lo encargó a Timoteo.
Pablo en su carta a Timoteo, allá en el capítulo 3, en la primera carta, Pablo le dijo a Timoteo, entre otras cosas, le dijo, tendrán apariencia de piedad, serán infatuados, serán arrogantes, rechazarán a Dios, dice que rechazarán a Dios, dice abiertamente en primera de Timoteo capítulo 3. Dicen, aborrecerán a Dios, aborrecerán lo bueno. Y así está la situación de hoy en día. Los seres humanos rechazan abiertamente al Señor, no están dispuestos a ser confrontados con su condición de pecadores y sencillamente por eso ven a Dios y ven a Cristo como su enemigo acérrimo. Así que el mundo no anhela, no está dispuesto sencillamente a conocer a Dios. Cuando el hombre es enfrentado directamente con la persona de Jesús y su mensaje, sencillamente inmediatamente intenta justificar su incredulidad con las más variadas excusas y razonamientos. Pero en el fondo del problema, en el fondo allá, en el fondo de su corazón, lo que persiste, es verdaderamente la rebeldía del corazón humano contra su Creador. El ser humano, cada vez que se enfrenta con Jesús, con la cruz de Cristo, por eso decíamos en algunos momentos, la cruz de Cristo es ofensiva. Perdón, la cruz de Cristo ofende, no es ofensiva, ofende. La cruz de Cristo ofende el orgullo humano. ¿Cómo sí que tengo que humillarme delante de Dios? El ser humano no está dispuesto a bajar la cabeza. La cruz de Cristo ofende la condición humana. ¿Cómo sí que tengo que nacer de nuevo? La cruz de Cristo ofende la razón humana. ¿Cómo sí que solamente por la fe me acerco a Cristo y ya soy perdonado, ya soy salvado? ¿Cómo sí? La cruz de Cristo ofende, sin ser ofensiva. Ofende la razón, la condición, la naturaleza humana. Por eso el ser humano cuando se enfrenta con la cruz de Cristo inmediatamente reacciona. Ahora que nos estamos acercando a fin de año, ya muy prontamente usted va a escuchar cómo todo el mundo va a hablar del niñito Jesús. Ese niñito Jesús que representa buñuelos, natilla, regalo de Navidad, la prima de diciembre, lancheta, vacaciones. Ese niñito Jesús todo el mundo lo quiere porque trae cosas buenas. Pero el Jesús de la cruz, cuando se enfrenta al ser humano, al Jesús de la cruz, que lo confronta con su condición de pecado, inmediatamente el ser humano saca los miles de argumentos, los miles de razonamientos para rechazar a Cristo. Pero recordemos, el fondo del problema no es el rechazo, el fondo del problema está en la rebeldía de su propio corazón, que se niega a hacer la voluntad de Dios, que se niega a rendirse a Cristo. Como hemos visto en este estudio del Evangelio de Juan, los judíos intentaron inclusive disfrazar esta rebeldía haciendo preguntas religiosas y fingiendo un interés espiritual en Jesús, pero en realidad, como el Señor ya les había dicho. ¿Qué les dijo el Señor? Por allá en el capítulo 5, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso les dijo el Señor a aquellos que se disfrazaban de religiosidad, aquellos que fingían allí un interés espiritual, aquellos que buscaban al Señor con intereses sencillamente materiales. El Señor les dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué tremendo eso. En los pasajes anteriores tuvimos la ocasión de considerar inclusive cómo el Señor con toda paciencia había dado respuesta inclusive a aquellas dudas que le habían expuesto, planteado los judíos. Pero ahora, en este momento, había llegado mejor el momento en que debían tomar una decisión acerca de Jesús. O lo reciben o lo rechazan. Y así sucede en el día de hoy. Cuando tú escuchas un mensaje del Evangelio, tú tienes la posibilidad de tomar una decisión. O lo rechazas o lo aceptas, lo recibes. Eso está en tus manos. Es más, anoche lo decíamos en la enseñanza de Génesis, que Dios nos creó y nos creó con una condición de un Dios justo. Es decir, Dios es tan justo, pero tan justo que nos dio la posibilidad aún de rechazarlo. Tremendo eso. Dios no está obligando a nadie, Dios no está pichándole un botón a la persona para que se postre a adorarlo, no. Sencillamente Dios nos hizo tan humanos, libres moralmente para tomar la decisión de lo recibimos o lo rechazamos. Y es tan justo el Señor que nos dio la posibilidad aún de escoger rechazarlo. ¡Qué Dios tan justo!
pero es tan justo que llegará un momento en que en su justicia demandará del ser humano cuentas de aquello que hizo con su vida, de aquellas decisiones que tomó, fueran de rechazo o de aceptación. El ser humano es responsable delante de Dios. Es decir, esa libertad moral que Dios le ha dado al ser humano lo hace responsable delante de Dios, de un Dios justo. Cierro paréntesis allí. Así que ahora había llegado ese momento de tomar una decisión. Y por eso en el texto que ahora estudiamos no vamos a ver ninguna intervención del Señor. Usted no va a encontrar aquí al Señor de aquí en adelante interviniendo en nada. Ahora los que están hablando son los líderes religiosos. Ahora los que están hablando son los judíos. Ahora los que están hablando son la guardia del templo. Ahora son ellos los que están, bueno. Pero ¿qué pasó allí? Por así decirlo, el mismo Señor se sometía aquí a ser juzgado por sus oyentes. Pero les había advertido la forma y la manera como debían hacerlo. En Juan 7:24 el Señor les dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Porque a Jesús lo están acusando. Y bien decía la ley que alguien que se le acusara, pues tenía que ser escuchado. El mismo Nicodemo lo dice allá en versículos más adelante. Miremos lo que dice Nicodemo en el versículo 50. Él, apelando de la ley, Nicodemo mismo, siendo líder religioso, les dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Es decir, ellos como practicantes de la ley sabían todo esto. El Señor está dispuesto a someterse a ese juicio. Dice, si me están acusando por haber levantado a un paralítico, porque el tema comenzó desde ahí. El tema comenzó desde cuando el Señor levantó al paralítico de Betesda. Pues se le vinieron y el Señor dice, mi padre trabaja y yo trabajo. Ah, mi padre, ahora usted se hace Dios. Segundo problema, dice que los judíos procuraban aún más matarle. Y a partir de ahí empieza el hostigamiento. Y el mismo Nicodemo ahora, aquí aparentemente ya Nicodemo se ha convertido. Porque Nicodemo ya abiertamente se levanta a defender la causa del Señor. Y sencillamente dice, no le oye no acusa primero a un hombre si primero nuestra ley no le oye. Y así sencillamente el Señor está dispuesto a pasar por un juicio. Pues si me están acusando, pues aquí está el juicio. Pero el Señor les hace una claridad. No juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es decir, juzguen como se debe ser. Y del mismo modo, cuando el Evangelio se predica en el mundo, todo oyente ha de decidir de qué lado se va a poner. Tú escuchas un mensaje, como te lo dije hace un momento, y tomas una posición. O la rechazas o la aceptas. Porque no hay término intermedio. No hay términos intermedios. El Señor por allá a la iglesia de la Odisea les dijo, o frío o caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. Cuando tú recibes un mensaje, cuando tú cada mañana te conectas, cuando tú recibes una palabra, tú decides, o rechazas o aceptas lo que el Señor te dice. Qué tremendo eso. Así que, ahora bien, identificarse con Jesús, pues implicaría necesariamente enfrentar la oposición del mundo. Los judíos a quienes Jesús les había predicado tendrían que haber tomado una decisión y luchar contra el temor de las autoridades religiosas. Así que se constituiría, o mejor, todo aquel que creyera en Jesús inmediatamente y que abiertamente quisiera expresar su fe en Cristo, inmediatamente se constituía en enemigo de las autoridades judías. Mire lo que dice Juan 7:46. Dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿A quién se están refiriendo aquí los fariseos? Se está refiriendo a aquellos hombres que están creyendo, por supuesto, en Jesús. Por supuesto que no todo el mundo rechazaba a Jesús. Había gente que estaba creyendo y que su fe era genuina. Pero aquellos que se levantaran abiertamente a declarar o a testificar de su fe en Cristo, inmediatamente se constituían enemigos del Imperio Romano, enemigos de los fariseos, enemigos de los saduceos, enemigos de los líderes religiosos, y estaban expuestos estaban expuestos a ser expulsados de la sinagoga, que eso era prácticamente cortarle todos los derechos como ciudadano a una persona. Yo decía hace unos días atrás, es como un pequeño
una pequeña gran tribulación en estado miniatura, pero lo era. Así que este conflicto allí entre la luz y las tinieblas perdura hasta el día de hoy. No solamente fue en los tiempos de Jesús, haciéndose cada vez más patente que una persona que se interesa por el Evangelio y así como se anticipó como lo anticipó más bien el Señor Jesucristo, de aquellos que creyeran en Él, de aquellos que estuvieran dispuestos a seguirle. ¿Qué dijo el Señor? Esta lucha se puede manifestar en los ámbitos más variados de la vida. Es decir, el Señor lo fue claro y fue conciso cuando dijo y aseveró de aquellos que quisieran seguir a Jesús, de aquellos que quisieran ser firmes en la fe. Mire lo que dijo el Señor, lo que advirtió en Mateo capítulo 10. Dijo, no penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta a seguir a Cristo? ¡Qué tremendo! Y a veces tú, como orábamos esta mañana, te haces preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué si yo oro? ¿Y por qué? Pues hay un porqué, hermano, hay una razón. Te hiciste cristiano, hermano. Te pusiste en evidencia en el trabajo, en tu casa, en el vecindario. Te pusiste en evidencia y no creas que te van a aplaudir. Al contrario, rechazo abierto. Y el Señor fue claro, dijo, los primeros enemigos van a ser los de su propia casa. Y por supuesto, tal vez Jesús está usando allí sencillamente varios argumentos que él mismo vivió. Cuando él estaba en el templo, recordemos que su mamá y sus hermanos llegaron al templo y dijeron que estaba loco, que estaba fuera de sí. Oiga, vamos para la casa, chino, usted no ha almorzado, está loco. Su misma mamá, sus mismos hermanos. Esos marianas, allá esos marianos. La misma María dijo Jesús que Jesús estaba loco. Y más adelante vemos a sus hermanos, en preámbulo de esta fiesta de los tabernáculos, los mismos hermanos, a sabiendas que a Jesús lo iban a matar los judíos, los mismos hermanos le dijeron, oiga, vaya ya a Jerusalén, haga esos milagros que usted hace para que se ponga evidente. ¿Qué estaban buscando los hermanos detrás de eso? Pues estaban fastidiados de que por causa de Jesús ellos también de alguna manera estuvieran siendo salpicados por esa hostilidad. Y sencillamente ellos están empujando de alguna manera a Jesús a que lo maten. Y es allí donde Jesús, tal vez usando de eso, Jesús dice, los propios enemigos van a ser los de su propia casa. ¡Qué tremendo eso! ¿Estabas esperando aplausos por haberte hecho cristiano? Pues la noticia desde la palabra de Dios es que se levantará la hostilidad. Se levantará la hostilidad. Por eso el temor de muchos. Los judíos tenían temor los que habían creído verdaderamente en Jesús, tenían temor a los judíos de ser rechazados por eso, porque inmediatamente quien se levantara a profesar, a testificar de su fe abiertamente, inmediatamente se constituía en enemigo de los judíos. Y esto era prácticamente el hecatombe para aquel ciudadano. Hasta el día de hoy pasa lo mismo. Mucha gente le da temor ponerse en evidencia delante de los hombres que se ha hecho cristiano. Yo recuerdo, yo me hice cristiano un domingo y el lunes que llegué a mi trabajo, inmediatamente me puse en testimonio, inmediatamente me puse en evidencia. Le dije a aquellos amigos, compañeros de trabajo, y no solamente compañeros de trabajo, sino compañeros de farra, les dije, muchachos, les tengo noticias, yo ya no voy a gastar más mi plata en pola, de ahora en adelante soy cristiano. ¡Ay! Y eso inmediatamente me abrazaron, me aplaudieron, me trajeron una torta, me aplaudieron, me levantaron los brazos y me dijeron, bien, bien, bien. No, hermano, a partir de ahí empezó la hostilidad en el trabajo. Inmediatamente me fui para mi casa, le dije a mi mamita, ya no voy a tomar más, ya no le voy a dar más dolores de cabeza, me volví evangélico. Mi mamá también me aplaudió, me alzó en sus brazos, hijo mío. Lo primero que me dijo, mi hijo, usted sabe que aquí somos católicos, mi hijo. ¿Qué le pasó, mi hijo? Empezó la hostilidad. Y empieza la hostilidad en el vecindario. Y aquellos amigos, una vez me llamó un amigo y me dijo, chino, le tengo una invitación a una rumba, hermano, lo espero, hermano. Y yo le dije, le tengo otra. Ay, sí, ¿a dónde? ¿A dónde? Le dije, con Cristo.
Hasta el día de hoy han pasado 20 años, no lo volví a ver, no volví a sonar el teléfono. Los amigos que tenía no los he tenido, no los veo por ningún lado. Hermano, ese es el precio que hay que pagar por seguir a Cristo. Entonces, ¿de qué te quejas? Nosotros mismos decidimos. Recuerde que Jesús fue justo, no nos obligó a venir a Él. Sencillamente Él nos invitó y nosotros un día tomamos la decisión de seguirlo. Pero mire el precio de seguirlo. El Señor dijo, el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así que en el estudio anterior consideramos esa invitación de Jesús, esa invitación que Él hizo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto sirvió para que la gente que le escuchaba comenzara nuevamente a discutir quién era Jesús. En ninguna época el Señor Jesucristo ha pasado desapercibido. Los hombres siempre han tenido una opinión de Él, sea buena o sea mala, pero hablan de Jesús. El ser humano siempre habla de Jesús. Mire, han pasado 2000 años y Jesús no ha pasado de moda. Jesús no es añejo, Jesús no es moderno, Jesús es eterno. Por eso hasta el día de hoy, cada vez que se habla de Jesús, causa reacción en las personas. Qué bonito eso. Causa reacción en la gente inmediatamente se sacude cuando tú le hablas de Jesús. Cuando tú hablas de Él, inmediatamente la gente toma una reacción. Pero pasa algo sucede del corazón. O se confrontan o lo aceptan, pero algo sucede. Jesús no ha pasado de moda. Así que lamentablemente y con demasiada frecuencia, muchos de los argumentos acerca de Jesús han surgido propiamente del desconocimiento de la Biblia. Y muchas personas que nunca inclusive han leído la Biblia no dejan de hablar mal de ella y del Señor Jesucristo. Y no se puede opinar de algo que no se conoce. Mucha gente habla de la Biblia. Es que leer la Biblia lo vuelve loco. Y yo le tengo noticias. Loca está la humanidad por no leerla. Mucha gente ni siquiera ha tenido la oportunidad de palpar con sus manos, así sea una Biblia cerrada, de palparla con sus manos y están hablando mal de la Biblia sin conocer el contenido, sin saber qué dice de ahí. Es que eso es puras palabrerías, pero ¿ya la leíste? ¿Ya la leíste para que tengas el argumento de refutarla? Es la pregunta. Mucha gente la refuta, pero ni siquiera ha tenido una Biblia debajo de un brazo, ni siquiera ha tenido una Biblia en una biblioteca, en su biblioteca. Pero la refutan. ¿Por qué la refutan? Es que otro me dijo. Pues ve tú mismo allá. Ve tú mismo a la fuente y ve tú mismo allá. Y por eso el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Él no dijo venga a la religión judía. Él no dijo venga a los sacrificios. Venga a las fiestas judías. Jesús le dijo venga a mí. Venga a mí y beba. Allá es donde hay que ir. Allá es donde hay que ir. ¿Y dónde encontramos a Jesús? Pues en la Biblia. Y en la medida que tú la vas leyendo, vas tomando la decisión de si lo rechazas o lo aceptas. Porque créame, el hecho de leer la Biblia no te obliga a seguir a Jesús, porque Dios es justo. Dios no obliga a nadie a seguirlo. Mire la expresión de Jesús, vuelvo a leerla aquí, permítame leerla aquí. Él dijo allá en Mateo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y él mismo dice allá, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, tome su cruz y sígame. Es decir, no obliga. Él no obliga a nadie. No obliga a nadie a seguirlo. No mendiga amor de nadie. Sencillamente invita. Y el ser humano decide. O rechaza o acepta. Así de sencillo es. Así que, lamentablemente, muchos de los argumentos de Jesús han surgido propiamente de eso. Del desconocimiento que se tiene, solamente de oídas. Es que la gente dice, pero ya fuiste tú mismo a investigar, a indagar. Cuando uno ha ido a investigar y a indagar, tiene argumentos de peso para argumentar lo que está diciendo. Para argumentar, si tú dices que la Biblia es mala, debes tener argumentos. Por lo menos ya debiste haberla leída toda para decir que la Biblia es mala, que la palabra de Dios es mala. Si ya has leído toda la Biblia, tienes que tener el argumento de peso. Si no la has leído, hermano, mejor quédate callado. No argumentes de algo que no conoces. Así que son pocos los que se preocupan realmente por averiguar cuál es la verdad acerca de Jesús. Recordemos por allá en la iglesia de Berea, cuando Pablo predicaba, los hermanos de la iglesia de Berea no tragaban entero. Ellos llegaban a sus casas e indagaban acerca de las escrituras, acerca de lo que Pablo les había enseñado. Espero que usted también esté haciendo esta tarea.
No diga amén, hermano, 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 amén, pastor Jorge, amén, pastor Deñer, amén, amén. Qué bonita palabra. No trague entero, mi amado. Se es válido. Usted también puede averiguar, hermano. Usted también puede investigar, tomar el texto, muestre si lo que está diciendo el hermano Jorge es real. Estás en toda la libertad, hermano. Yo no me voy a poner bravo si de pronto dije una herejía y usted me hace caer en cuenta del error. Así de sencillo es porque somos seres humanos. Así que esta falta de conocimiento lleva a muchos en nuestros días a expresar las más diversas opiniones sobre quién es Jesús. Como vamos a considerar a continuación, aquí entre los judíos había dos opiniones que parecían sobresalir. Algunos pensaban en él como el profeta prometido a Moisés. Es decir, en Deuteronomio 18 el Señor les había prometido un profeta por medio de Moisés. Les había dicho, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dijo Moisés, aquí es Moisés quien habla, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré, aquí está hablando de Jesús, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, es decir, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Sí nota lo que le estoy diciendo? El Señor no te obliga a que le sigas. Tú tienes la libertad de rechazarle, pero hermano, un día el Señor, ¿qué dice? Le pedirá cuenta. Hermanos queridos, venir todas las mañanas aquí a escuchar palabra de Dios es muy halagador y muy bonito. Pero hermanos queridos, mi responsabilidad es predicarte, pero también te hago responsable del mensaje que tú oyes delante de Dios. Tú eres responsable de lo que oyes. No puedes llegar un día a decir, a mí nadie me lo dijo, nadie me lo explicó, estábamos en cuarentena, la iglesia la cerraron, nunca la abrieron. Hermano, por eso nuestra preocupación con nuestro pastor, a la cabeza de estos 7 meses que llevamos de pandemia, nuestro preocuparnos de darle palabra aquí todas las mañanas, los jueves en la noche, los lunes en la noche, los viernes en la noche, los domingos en la mañana. No hay excusa. No hay excusa, mi querida iglesia, de decir, no me lo dijeron, no me lo advirtieron. Ahí se la dejo. Así que, mire lo que dice allí Juan 7:40, hablando de los judíos, de lo que pensaban acerca de Jesús. ¿Qué pensaban ellos? Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Ellos están haciendo uso de de Deuteronomio, de lo que decían las escrituras de Jesús, que vendría un profeta. Entonces, uno de sus oyentes, una parte de los oyentes dicen, este es el profeta. Mientras que otros iban más allá y se atrevían inclusive a afirmar que él era el Cristo. Mire lo que dice en el versículo 41 y 42. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Noten la expresión que están ahí diciendo algunos. ¿No dice la Escritura? O sea que aquí ellos no eran ignorantes. ¿Sí nota? No eran ignorantes ante las enseñanzas de Jesús. Tenían las Escrituras y las habían leído y las conocían. Por eso dicen, es decir, estas opiniones favorables acerca de Jesús rápidamente encontraron oposición entre algunos que con buena clase bíblica, con buena base bíblica, advirtieron que el Mesías tendría que venir del linaje de David, no de Galilea. Ellos inmediatamente empezaron a cavilar. Segunda de Samuel capítulo 7 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Se está refiriendo a David, al cual quité de delante de ti,
y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda la visión, así habló Natán a David. Es decir, le prometió que su reino sería eterno, que su reino se prolongaría y culminaría en Jesús. Eso lo sabían ellos, estaba escrito, pero los judíos se negaban a creer esta posibilidad. Ahora, los mismos judíos están diciendo allí en el versículo 41 y 42 del capítulo 7 de Juan, ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir? Pues se le tiene también, que nacería en la aldea de Belén. También se les tenía la respuesta a aquellos judíos que rechazaban a Jesús. Pero tú, Belén, Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Samuel estaba hablando de la eternidad del reino de David que se prolongaría en Jesús, en su culminación, y Miqueas estaba hablando de que nacería en Belén. Eran los dos argumentos que estaban poniendo los judíos para rechazar a Jesús, porque ellos sabían que venía de Galilea. Por eso la expresión, este es el Cristo, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿Sí ven? Qué tremendo eso. Por eso Jesús está diciendo, júzguenme, pero júzguenme con justo juicio, no según las apariencias. Así que su argumento era completamente cierto, pero una investigación de los hechos rápidamente habría aclarado que aunque Jesús se había criado en Nazaret, su nacimiento había tenido lugar en Belén. Y que además era de la casa y de la familia de David. Si ellos hubieran tomado la tareita de investigar un poco más, Lucas capítulo 2 nos habla del nacimiento de Jesús, nos habla de dónde viene Jesús. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, oigan eso, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, aquí sencillamente se está dando cumplimiento a lo que está diciendo Samuel y a lo que está diciendo Miqueas, que vendría del linaje de David y que nacería en Belén. Pero estos no lo habían entendido. Estos todavía estaban vedados por la religiosidad. El evangelista Juan aquí no aclara, no aclara este punto aquí, porque da por sentado que sus lectores ya conocen este hecho. Y ellos mismos también habían oído acerca de su nacimiento. En el capítulo 8 de Juan dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Es decir, los judíos pensaban que Jesús, como venía de Galilea, no solamente pensaban que venía de Galilea, sino que era producto de una fornicación. Es decir, de un adulterio, perdón. Ellos pensaban que María le había sido infiel a José. Por eso ellos dicen, nosotros venimos de nuestro padre Abraham. Pero no, nosotros no venimos de ellos decían, nosotros no venimos de fornicación. Ellos sabían. Ellos también habían oído acerca del nacimiento de Jesús. Pero prefirieron más prestar atención a otros detalles que podían malinterpretar como su nacimiento virginal. Es decir, ellos argumentaban que de Galilea no podría venir el Cristo,
que mucho menos de María y mucho menos de José si María había sido infiel a Jesús. Es decir, estaban poniéndole argumentos a su nacimiento virginal, a su nacimiento sobrenatural, a su concepción sobrenatural que había sido por obra y gracia del Espíritu Santo. No lo podían entender, no porque no lo supieran, sino porque se negaban por la dureza de su corazón a creer, a aceptar sencillamente a Jesús como el Hijo de Dios. Así que se sentían más con la libertad inclusive para dejar de lado este hecho de que realmente él provenía de la ciudad de Belén y que provenía también de la familia de David. Es decir, el solo hecho de cerrar los argumentos, óigame bien, hay gente que conoce estas verdades, saben quién es Jesús, saben muchas cosas, pero ponen argumentos a veces por ignorancia o a veces voluntarios, sencillamente por negarse a la posibilidad de creer en Jesús. Entonces ponen miles de argumentos. Lo que dice la Biblia es mentira. La Biblia fue escrita por hombres pecadores. Eso lee la Biblia, lo vuelve uno loco. Es decir, el ser humano siempre, a sabiendas de su condición de pecador, a sabiendas de su condición de eternidad. Yo recién convertido, me acuerdo que salía yo a predicar el evangelio a las casas, por las calles, y recuerdo algún momento donde personas me decían, porque habíamos que llenar una encuestica, yo les decía, si tú murieras hoy, ¿sabes para dónde va? Y había gente que abiertamente le decía a uno, uy, yo sé que yo voy para el infierno porque yo soy malo. Hay gente que es consciente de su condición de eternidad, pero sin embargo se niega por la dureza de su corazón abiertamente a aceptar a Jesús como su Salvador, no por ignorancia. Y es de allí donde salen los miles de argumentos como sucedió con estos. Ellos sabían que las escrituras decían por Miqueas que Jesús nacería en Belén. Ellos sabían por las escrituras que venían del linaje de David según segunda de Samuel. Ellos lo sabían, pero prefirieron mirar más el argumento que ellos querían tener de peso, de lo que veían en su contexto. Pero de Galilea de venir el Cristo. Luego su mamá no le puso los cuernos a José. Luego de esa tierra, luego no dicen las escrituras que viene del linaje real de David. Ellos pensaban que Jesús, el Mesías, vendría de una manera sobrenatural a pisar la tierra y vendría a poner paz en la tierra y a poner justicia allí de ese imperio opresor. Eso era lo que ellos esperaban. No esperaban que el Mesías viniera de un pueblucho, porque eso era lo que consideraban ellos a Nazaret, y mucho menos del linaje de María, mucho menos de José, mucho menos de esos dos pueblerinos. Ellos esperaban algo, una casta real, y lo que no se habían dado cuenta era que las escrituras lo decían, que vendría del linaje de David y que nacería en Belén, pero ellos no lo entendían, o voluntariamente mejor se negaban a creer esa posibilidad, dando más bien posibilidad a los argumentos de su contexto social, como pasa hasta el día de hoy. Mucha gente prefiere coger los argumentos. Yo no creo en Cristo porque es que yo tengo un vecino que es cristiano y da mal testimonio. Yo no creo en Cristo porque es que la palabra de Dios por leerla lo vuelve loco. Yo no creo en Cristo, y la gente se niega a creer en Cristo porque prefiere su contexto social que está viviendo que ir a la palabra de Dios y argumentarse, investigar, indagar qué dice la Biblia acerca de Jesús. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. El problema no es de Jesús, el problema no es de Dios, el problema no es de la Biblia, el problema no es del mensajero, no es del profeta, no es del predicador. El profeta es de la persona, del oyente, que, repito esto, voluntariamente por la dureza y la rebeldía de su corazón se niega la posibilidad de creer en lo que él dice. Que Dios nos ayude. Por eso necesitamos como pueblo de Dios predicar palabra, hermano. Nuestra tarea, gracias a Dios por eso. Nuestra tarea, gracias a Dios por eso, no es convencer a nadie. Mi labor aquí no es convencerlo a usted. No es persuadirlo a que se vuelva cristiano. Mi tarea aquí es predicarle. El Espíritu Santo se encargará de convencerlo. Él es el que convence. Pero mi tarea es hacerlo a usted también responsable de lo que usted acaba de oír. Y usted, como los judíos, tomará una decisión. O rechaza o acepta. Es su decisión. Porque Dios es tan justo, te hizo con esa capacidad de rechazarle o de aceptarle. La decisión es tuya. Así que Dios nos ayude y espero y lo animo a que tome las mejores decisiones. Padre, te damos gracias en esta mañana.
Bendecimos tu nombre y te damos a ti la gloria. Gracias por tu palabra, que es tan clara, es tan nítida, es tan entendida, Señor Dios de la gloria, entendible. Gracias porque es tan simple, mas no simplista. Gracias, Señor Dios de la gloria, porque tú hablas con claridad. Y en esta mañana nos has hablado con claridad. Bendito Señor, seguimos orando a ti por todos aquellos, bendito Dios de los cielos, que ponen argumentos, que cuando se confrontan con el nombre Jesucristo, inmediatamente hay una reacción. Reacción a la incredulidad, reacción al razonamiento, reacción a la opresión, reacción al hostigamiento o reacción, a la aceptación. Desafortunadamente son más las otras, son más las negativas que las positivas. Desafortunadamente son muy pocos los que realmente se toman la tarea de ser confrontados, de permitir que Dios les hable, de permitir que Dios verdaderamente les confronte con su condición de pecado, de aceptar el mensaje de salvación, de recibir a Cristo como el Salvador de sus almas y el Señor de sus vidas. Son muy pocos, Señor. Hoy oramos por esos pocos. De hecho, tú ya conoces ese plano porque tú dijiste, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Señor Dios de la gloria, hoy oramos por tantos y tantos, bendito Señor, que escuchan el mensaje del Evangelio por estos medios, por la internet, por la televisión, por la radio, por el texto escrito, por el texto, Señor, a través de predicadores. Señor Dios de la gloria, no ha habido un tiempo tal vez a lo largo de la historia de la humanidad donde se haya predicado tanto el Evangelio como en este tiempo, como en este año, este 2020. Este 2020 ha sido el año de la predicación del Evangelio, bendito Señor. Y qué triste es decirlo, pero hay todavía mucha humanidad que se niega abiertamente a creer, Señor de la gloria, en tu palabra, que se niega a creer y a venir a ti. Hoy oramos, Espíritu Santo, porque traigas esa convicción en el pecador. Porque como dijiste tú mismo, Señor Dios de la gloria, nadie viene a mí a menos que el Padre no lo atraiga hacia mí. Pero la única forma de que el Padre atraerá a los pecadores a Cristo es únicamente a través del mensaje del Evangelio, es decir, a través de la palabra predicada. Por eso, Señor Dios de la gloria, seguiremos predicando, seguiremos compartiendo, seguiremos enseñando palabra de Dios porque es nuestra tarea. A eso nos pusiste en esta tierra, bendito Señor, algunos, a cumplir esta misión, bendito Señor. Pero oramos fervientemente, bendito Señor, porque esta palabra, Señor Dios de la gloria, corra y sea prosperada en el corazón de los oyentes, corra y sea glorificada y que no vuelva vacía, bendito Señor Dios de la gloria, que no sean palabras al viento, que no sean mensajes, Padre amado, matutinos, que no sean mensajes, Padre amado, Dios de la gloria, estructurados, que no sean mensajes, bendito Señor Dios de la gloria, mecánicos, sino que esta palabra vaya acompañada de fe en los oyentes, Padre amado, y produzca el efecto, bendito Señor Dios de la gloria, que tú esperas de ella. Arrepentimiento en el corazón de aquellos oyentes, bendito Señor, que no han reconocido su condición y que vengan a ti por la fe, bendito Señor, recibiéndote a ti, aceptándote a ti como su Señor y como su Salvador de sus almas y de sus vidas, Padre amado. Hoy oramos por nuestras familias, hoy oramos por ellos, Padre amado. Ellos también han escuchado. También yo he tenido la oportunidad de compartirles videos, Señor, estos programas quedan grabados y he tenido la oportunidad de compartirlos a amigos, a compartirlo a familiares, compartirlo a otras personas, bendito Señor, que no se han conectado con nosotros. Y esta mañana oro por eso, porque este mensaje, bendito Señor, Dios de la gloria, estos mensajes, Padre amado, produzcan en ese pecador arrepentimiento para vida, bendito Señor. Y que vengan a ti, Padre amado. Mi tarea no es persuadir, mi tarea no es convencer a nadie, Padre amado, para que se vuelva cristiano. Mi tarea es predicar, mi tarea es enseñar, mi tarea es advertir. Y cada uno, Padre amado, tomará la decisión pertinente conforme a su razón. Dios de la gloria, cada uno, Señor. Y esta mañana oro porque Dios de la gloria, las decisiones que mis oyentes tomen, bendito Señor, sean las de venir a ti con un corazón arrepentido, con un corazón abierto, genuino, dispuesto, Señor, y sincero delante de ti para decirte, Señor, soy pecador, perdóname y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Bendito Señor,
Gracias, Señor Dios de la gloria, por lo que estás haciendo en medio nuestro, por lo que haces, Padre amado. Como decía Habacuc, aunque no vea nada, con todo, bendito Señor, seguiremos predicando, con todo seguiremos enseñando, con todo seguiremos, Padre amado, hasta donde tú lo permitas, bendito Señor, exponiendo tu palabra. Gracias, Señor, te damos a ti la gloria, te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, espero que este sea un buen día, que Dios los bendiga, que la gracia y la misericordia del Señor esté sobre nuestras vidas en todos nuestros quehaceres. Un feliz día, un abracito para todos, muchas bendiciones.